Cuando adquirí esos paneles de Blackmagic, el Speed Editor y el de color, pensé que los usaría todo el tiempo, pero realmente me equivoqué. Ahora me pregunto, ¿será que hice una buena inversión? Bueno, si usted está pensando en comprar uno de estos dos paneles, quédese en este video podcast porque créame, le va a ayudar mucho. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián para los que no me conocen y en esta oportunidad vengo con mi tercer video podcast y hasta aquí voy a llevar el conteo oficial de mis podcasts. Este es el tercero y en esta oportunidad les quiero hablar de mi experiencia personal con los paneles de Blackmagic, tanto el Speed Editor como el mini panel, el nuevo, el que acaba de salir, el de color de Blackmagic. Es mi experiencia personal, así que tranquilo, si esto no le llega a usted, no hay ningún problema. Solamente quiero contarles lo que para mí ha sido esta experiencia. Y si usted está pensando en comprar uno de estos paneles, tal vez este video le pueda servir para tomar una mejor decisión. Créame que en el tema del flujo de trabajo, todo el mundo tiene un flujo de trabajo diferente. A veces usted encuentra por ahí una guía de cómo hacer un buen flujo de trabajo, pero todo el mundo hace esos flujos de trabajo como mejor le convienen. Como dicen por ahí, cada quien ve cómo se rasca sus propias pulgas. Y en ese sentido, pues yo les voy a contar cómo me he ido con estos paneles de Blackmagic. Dicho lo anterior, comencemos con el Speed Editor de Blackmagic. Cuando comencé yo en este tema del video Saiyajines, yo comencé con Final Cut Pro X, pues porque yo tengo una Mac y se me hacía lo más sencillo utilizar el Final Cut Pro X. Y ustedes saben que uno tiene en estos editores de video muchos temas de teclas, de combinaciones, Alt con no sé qué, Alt C, Control C, en fin, cualquier cantidad de cosas. Y ahí fue cuando compré mi primer Stream Deck. Es un aparatico muy chévere, lleno de botones y usted a cada botón le puede poner una función que usted quiera, una combinación de teclas que le abra un programa, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y yo lo compré y como uno lo puede personalizar, lo personalicé, le hice los muñequitos y todo y ahí empecé yo a editar mucho más fácil en Final Cut Pro X. Cuando pasé a DaVinci Resolve, la cosa era un poquitico más compleja porque en el tema del color tenemos unas bolitas, ¿no? Para uno ir moviendo y la cosa se me complicaba a veces con los botoncitos. Entonces llegó Blackmagic y me lanzó el Stream Deck, este blanquito que tengo aquí. Este Stream Deck, el nuevo, que tiene perillitas. Créame que eso fue una belleza porque yo le hice automáticamente una personalización a este aparatico que me hizo la vida mucho más fácil para editar. Entonces fue cuando yo dije, hombre, ¿qué tal será este Speed Editor? ¿No? Y realmente yo le hacía como mucho el fo porque yo decía, hombre, pero todas esas teclas es como un teclado macro y yo ya tengo un Stream Deck. Pero como este aparatico regala la licencia y la licencia está valorada en casi $295 más taxes y esto valía $399 y lo compré en un descuento en la tienda VIH y me salió como por $370 con todo y taxes. Pues yo dije, hombre, lo compro y de una vez tengo una licencia de Blackmagic. Pero vean, venga, les muestro algo que me pasa, por ejemplo, con este Speed Editor que yo digo, wow, eso son cositas que yo digo, hombre, ¿por qué? Por ejemplo, este Speed Editor aquí tiene dos botones, el Time Live que viene acá y está ese que es el Source, que es el que te muestra todos los clips, todos unidos en una sola línea de tiempo. Y acá el timeline pues baja acá, a donde estoy yo acá el timeline. Listo, hasta ahí todo bien. Pero pasa y resulta que si yo por lo menos quiero mirar este clipcito de aquí, o este clipcito de acá, o este clipcito de acá, él no me lo muestra acá. Y acá hay un botón que si yo lo hundo, me lo muestra y me pone todo el audio para poder hacerle in, out. Aquí solamente a no todo ese reguero de clips. Y a mí eso me gusta más. Y ese botón, de aquí, no lo tiene el Speed Editor y a mí por eso no me acaba de convencer, porque es el botón que más uso. Entonces, como no lo tengo, no me gusta. En cambio, en el Stream Deck, sí yo lo grabé. Entonces, por ejemplo, yo me vengo acá y yo quiero estar ahí y yo quiero decirle, por ejemplo, muéstreme acá la línea de tiempo de acá. Perfecto. Ahora yo quiero por lo menos a este clip de aquí. Muéstreme ese clip, solamente ese clip y abra la línea de tiempo de ese clip solamente y miren, con este botoncito de aquí, con esta perilla yo lo tengo para que haga eso y miren, ya lo colocó sin ningún problema. Quiero venir acá abajo, perfecto. Quiero volver a donde estaba, para la derecha y para la izquierda, es una perilla. Y este de acá, con este de acá le coloqué el in y el out, por lo menos aquí, a la izquierda da in, a la derecha out. Izquierda in, a la derecha el out y es mucho más fácil. Que lo quiero bajar a la línea de tiempo, sencillo, ponémonos por aquí, llego y le pongo F12 y ya lo bajó. Así funciona mucho más fácil. Tengo aquí corte, tengo otras cositas que puedo ir cuadrando
pero no las uso. En la página de corte no uso nada de eso, solamente uso esos 4 botoncitos, no todo este reguero de botones. Y el botón que más uso no lo tiene este aparato, por eso este Speed Editor lo empecé a dejar como rechazado. Es muy bonito y es muy chévere manejarlo, pero no, yo me voy con mi Stream Deck y este aparatico para mí, pues no. Cuando salió este aparatico, que es el de color, yo dije, wow, está mucho más barato porque este antes costaba como $800 y salió en 500 y pico, renovado con teclitas nuevas, todo nuevo, hasta le sirve para el iPad. Y yo dije, hombre, pues me voy a dar ese gusto y cogí y compré este aparato. ¿Listo? Entonces cuando lo compré yo dije, hombre, yo todo emocionado lo voy a utilizar, lo coloqué y créame que sí, le hace la vida muy divertida. Este tema de las rueditas es bien chévere manejarlo, ¿no? Porque le da como a ustedes esa precisión, pero si ustedes notan tenemos 3 ruedas, DaVinci Resolve no tiene 3 ruedas, DaVinci Resolve tiene 4 ruedas y aquí se las estoy mostrando, ¿no? Aquí están las 4 rueditas de DaVinci, estoy grabando eso, sí. Aquí están las 4 rueditas de DaVinci, pero aquí tenemos 3. Pasa y resulta que hay una tecla que es como un shift que hace que esta última funcione como la 4ª ruedita de DaVinci. ¿Está bien este aparato? Sí, este aparato es muy chévere, a usted es divertido manejar esto suavecito y uno se siente muy pro, pero al final del cuento me volvió yo vuelvo al teclado porque hay cosas que obviamente este teclado no tiene y cuando yo quiero por lo menos revisar algo en la página de edición, pues me toca volver y coger el teclado y también coger el mouse y hay algunas cosas que no puedo usar con este nuevo aparato de panel Control que pues sí puedo armar con o sí puedo usar mejor con mi teclado y mi Stream Deck. Ahora, miremos tamaños para continuar con este tema. Yo tengo un escritorio estándar y miren cómo es de grande este panel, de la página de corte. Mírenlo, aquí lo tengo, ¿no? Y miren cómo está con mi teclado, que es un teclado pequeño. Este teclado es de Logitech, es un teclado pequeño. Y miren, pues obviamente sí, este es más pequeñito, pero este es más gordito. Y siempre es que me ocupa espacio, ¿no? Este me ocupa un espacio y aquí pues tengo el tema del mouse y no sé qué. ¿Listo? Ahora, si vemos el tamaño de este panel, que es mucho más grande, pues es incluso más grande que mi teclado. Y aquí el tema se me pone un poquitico complejo porque cuando yo digo, hombre, necesito usar el teclado, me toca venir para acá y hacer alguna combinación. Entonces miren que ya es mucho espacio en el escritorio y no puedo decir, bueno, voy a dejar el teclado por allá. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque este panel, este mini color panel, sirve mucho para la corrección primaria, el etalonaje primario, ¿no? Y usted puede hacer algunas cosas más de ahí, pero cuando usted va a empezar a utilizar las herramientas de DaVinci más poderosas y empieza a meterle a eso curvas y empieza a meterse por todo el tema del software de color, ya esto no. Para que ustedes me entiendan lo que les intento decir, que puede ser un poquitico enredado, les voy a hacer un ejemplo, algo así como práctico con este panel de color. Aquí por lo menos tengo esta escena. Vamos a poner esto aquí en esta escenita y yo puedo empezar a mover estas teclitas y miren cómo es muy chévere, es hasta divertido manejar estas rueditas y miren cómo va cambiando todo eso. Y si yo quiero utilizar, por ejemplo, el offset, me tendría que venir acá, hundir este botoncito de aquí, hundirlo y ahí ya estaría en la 4ª esfera. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si yo llego y le digo a yo quiero decir, estoy en esta escena, quiero aplicarle un LUT y venir y escoger el LUT. Este movimiento me toca hacerlo con el mouse. Con esto no se puede. Entonces, este aparatico se usa sobre todo para las correcciones primarias, o sea, cuando tú te vas a mover aquí. Ahora, si yo digo, no, pues voy a utilizar esta de aquí, esta nueva Color Slice, que es lo nuevo de DaVinci Resolve, esto tampoco, pues como que no me sirve para ahí. Estos son ruedas y toda esta botonería de aquí arriba y la de acá abajo. No puedo venir por todos estos recursos de aquí, no puedo ir saltando por aquí. Esto no lo hace, esto literal hace solamente la parte de rueditas y correcciones primarias. Por eso, cuando yo hago correcciones primarias, luego me toca desconectarlo y volver a mi Stream Deck, mi mouse y mi teclado. Y ahí es donde yo digo, por eso, mis Saiyajines, les voy a decir para quienes yo creo que sí les conviene tener estos aparatos. Comencemos con el Speed Editor. Este Speed Editor es primero para la persona que no tenga DaVinci Resolve y quiera tener una licencia
compre este aparato porque les regalan la licencia. La licencia vale $295, $300. Este aparato vale $399, casi que le salen $100 este aparatico. Entonces, si usted no tiene licencia, pues cómprese este aparatico. Me parece que es por ese precio sí es razonable. ¿Para quién también es este aparato? Si usted no tiene un Stream Deck, créame que esto también es muy chévere, porque sí es mejor esto que solamente el teclado y el mouse. Con este en la página de corte le va a ir muy bien. ¿Para quién no es este aparato? Si usted tiene un Stream Deck con perillas, créame que si usted lo personaliza bien, esto es mucho más grande, mucho más encartoso, y usted va a decir, no, esto no lo necesito, y lo va a ir y lo va a guardar. Créame, porque a mí ya me empezó a pasar, casi no lo estoy usando. ¿Listo? Ahora vamos con el de color. ¿Para quién sí es este panel de color? Para las personas que sean coloristas profesionales y tengan este aparatico, vayan en un avión, saquen su iPad y comiencen a hacer un trabajo. Para esas personas esto les va más que bien. Para las personas que mantienen yendo a oficina, no sé qué, o se van a hacer etalonaje de color a un café, para esto, porque esto es muy portable y esto es muy chévere y sirve con el iPad. Para esas personas este aparatico es muy chévere. Si usted es de los curiosos que le gusta mover rueditas y vainitas, pues también a usted le va a gustar tener este aparato. Para quienes no son estos aparaticos, para personas que trabajen, por ejemplo, en su computadora, en su casa, no salgan mucho y necesitan tener un flujo de trabajo rápido, que se sientan a hacer talonaje de color y lo terminan. Porque créanme que comenzar con este aparato, hacer correcciones primarias y no sé qué, y tener que sacar el aparato y traer otra vez el mouse y el teclado, pues me parece una bobada. Y es más, yo no puedo utilizar esto solo, yo tengo que tener el teclado y como ven me ocupa un espacio importante. Entonces yo digo, sí me ha gustado para jugar y este lo jugueteo más que el Speed Editor, sí, pero al final cuando yo voy a hacer el talonaje, pues yo ya como tengo todo tan grabado, pues me voy con mi Stream Deck. Entonces esa es otra. Para quienes no es este aparato, si usted es una persona que hace videos de YouTube y siempre está en el mismo escenario y es muy rara el cambio, pues créame que yo creo que usted ya tiene su loot guardado y su árbol de color guardado, que solamente es copy paste, coger y aplicar y sale para pintura. Por ejemplo, Saiyajines, miren, si yo aquí tengo este clip, yo tengo acá, me voy a la página de galerías, perdón, a la página de loot, y aquí tengo los loot, un poco de loot que yo ya los puedo colocar. O me voy a la galería, me voy aquí a este Power Grade donde yo ya tengo algunos árboles que me han quedado bonitos y yo vuelvo y los aplico. Pues Saiyajines, esa es mi experiencia personal con estos aparatos. Yo no soy un profesional del color, no soy un profesional de la edición, soy una persona que sube videos y que para mí la eficiencia es lo más importante. Si yo grabo hoy, yo necesito que ese video que grabé hoy pueda salir máximo pasado mañana, estar publicado, para así hacer otros videos, y de esto se trata, de ir subiendo videos y no demorarme 3 meses haciendo un video de 8 minutos. No creo que sea el caso. Estos aparatos son muy bonitos, están muy bien construidos, no, eso sí, no sé si lo dije, están muy bien construidos, son muy robustos, se ven que duran bastante, pero el de color, ya les dije, cosas primarias, al final me toca otra vez Stream Deck, teclado y mouse, ¿no? Y el Speed Editor, pues ya, sí, al final vuelvo a mi mouse, mi Stream Deck y mi teclado. Pues bien, Saiyajines, hasta aquí este video, y si te gustó pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal en YouTube donde hago este tipo de contenidos. Y hombre, también te puedes ir allá y darte una vuelta por Spotify, porque todo esto, estos video podcasts los estoy posteando en Spotify, los puedes escuchar en tu carro muy tranquilo. Y pues por allá también le das el like a esta vaina si te está gustando. No siendo más, nos vemos en el próximo video podcast y video o video podcast. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.